Hola, continuando con la lección de Excel, vamos a mirar ahora Power Pivot, trabajando con KPI y tabla dinámica. Hay un indicador fundamental que nos permite, a modo visual, saber cómo van los parámetros de rendimiento según los valores que hemos añadido. Yo quiero saber, hoy por hoy, cómo a mis vendedores qué porcentaje han cumplido, qué valor han cumplido, y hay una manera fácil y rápida de hacerlo posible. Existen dentro de Power Pivot un indicador llamado KPI, que significa indicador de rendimiento clave. Son medidas visuales de un rendimiento. Un KPI nos ayuda a evaluar rápidamente un valor actual, su estado con respecto a un valor ya definido por nosotros. Se trabaja muchísimo para medir presupuestos y el ejecutado real. Nosotros, por ejemplo, vamos a medir a los vendedores para ver cómo van actualmente según las métricas que las directivas han determinado. Miremos un ejemplo para que se pueda entender mejor. Estamos ahora mismo en la administración de Power Pivot. Para tener un valor comparativo y saber exactamente cómo está su comportamiento en un KPI, vamos a crear una tabla dinámica con relación a estos datos. Vamos a Inicio, Tabla Dinámica, la abrimos, una hoja nueva, y aquí tenemos nuestra tabla, muy parecida a las tablas dinámicas que trabajamos anteriormente. La diferencia es que en la parte derecha, en la venta, donde están los campos, ya se muestran son las tablas relacionadas en Power Pivot. Hay muchas formas de crear un KPI y en ocasiones se puede complicar muchísimo. Yo veo a diario infinidades de formas de hacerlo y la verdad no sé por qué se complican tanto, si con Power Pivot sacar un KPI es muy sencillo. Esta es la forma que utilizo y la forma que seguiré utilizando, por supuesto, hasta que nos salga otra mucho mejor. Por ahí dicen que se puede hacer fácil, ¿para qué hacerlo complicado? Y tienen razón. Ya se darán cuenta de lo fácil que es si tienen algunas dudas, porque no sabían cómo hacerlo, o si intentaron hacerlo y debían ingresar fórmulas y datos complejos. Estoy seguro que esto les va a servir. Seleccionamos la tabla dinámica creada y quiero mirar el comportamiento de los vendedores con relación a sus ventas totales. Primero buscamos vendedores y lo arrastramos a filas. Luego buscamos ingreso total, y lo arrastramos a valores. Listo, ya tengo la tabla informativa con los vendedores y sus respectivas ventas. ¿Qué hay que hacer para tener un KPI? Muy sencillo. Regresamos al documento de Power Pivot. En la tabla de ingreso nos ubicamos en cualquier celda, no importa cuál sea. Lo que hago es decirle a Excel que en esa columna voy a insertar una función. Pestaña de inicio, cálculos, despliego y selecciono la función suma. Y miren que en la parte inferior de esa columna de ingresos se le añadió la función. La ampliamos para visualizarla mejor. ¿Para qué hacemos esto? Recuerden que el KPI compara valores actuales con los valores que definamos. Ya tenemos el total, que es un primer valor, esta suma que está aquí. Podemos también, para tener activa la opción del KPI y nos funcione correctamente, un punto inicial de comparación que podría ser, miremos las cantidades vendidas. Nos ubicamos en cualquier celda, pero en lugar de escoger la función suma, seleccionamos la función promedio. Aquí vamos a saber cuál es el promedio de las cantidades vendidas con relación al total. Igual se añade la función en la parte inferior. Ampliamos un poco y listo.
Esta parte es muy importante y por favor tenerla muy en cuenta. Mi objetivo principal es conocer cómo van mis vendedores con relación a un presupuesto de venta que yo mismo les indiqué. Entonces, como primer paso, el KPI se trabajará directamente desde los ingresos totales, es decir, esta celda con esta suma. Clic derecho y le decimos crear KPI. Y en esta ventana es donde daremos todas las métricas que queramos establecer como un indicador para mi empresa. Me dice que hay que definir un valor de destino. Puede ser a través de medida que si desplegamos la opción nos arroja el promedio de cantidades, que es el segundo cálculo que agregamos en la tabla, o por valor absoluto. Yo prefiero trabajar directamente por este valor. Yo les dije a los vendedores que era importante cumplir cada uno con una venta total de $70,000. Entonces, ese será mi valor absoluto. Escribimos $70,000. Esta línea de colores es la que nos va a indicar los parámetros funcionales según ese valor que hemos añadido. Puede ser de diferentes formas. Es regular trabajar con la primera opción. Actualmente me está diciendo que si un vendedor llegó máximo a $28,000, le saldrá un círculo rojo. Hagámoslo un poco dramático y cambiemos el estilo del icono. Escojamos el segundo. Aquel empleado que vendió solo $28,000 se mostrará con esa X. Pero mi métrica para ese rojo no va a ser de 28,000, sino de $50,000. Así que selecciono y escribo $50,000. Ya saben, empleado que venda este valor se marcará como rojo. Ahora, si un empleado vendió más de 50,000 hasta los $69,999, tendrá entonces un color amarillo, es decir, una alerta mínima que nos informa que está próximo a cumplir con el presupuesto acordado. Y es importante hacer estrategias para conseguir el objetivo. Y finalmente, los que vendieron $70,000 o más tendrán una luz verde y se le mostrará un check de aprobado. Con esto ya hemos activado el KPI para mi tabla dinámica de datos. Damos clic en aceptar y observen que en la celda de suma total se le agregó una especie de semáforo. Eso nos dice que estamos correctos con el indicador. Nos vamos al documento de la tabla dinámica y miremos cuál fue el cambio. La tenemos exactamente de la misma forma como la dejamos. Para empezar a mirar cambios y cumplimiento de indicadores, debemos ir al campo donde se insertó el KPI. ¿Y fue dónde? En ingresos. Vamos a ingresos y abajito, 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 viene algo interesante. Nos muestra un campo adicional de un semáforo con la suma del ingreso y si lo desplegamos, nos muestra objetivo y estado. Primero, démosle clic a la categoría objetivo, a ver qué nos muestra. Ok, miren que se adiciona una tercera columna con el valor que yo suministré para evaluar el comportamiento de ventas. Todos deben cumplir ese presupuesto de $70,000. Pero ahora miremos su estado según mi indicador de KPI. Marquemos estado y también se me adiciona una columna, pero esta vez es para analizar el cumplimiento de cada vendedor. Habíamos dicho que si las ventas de algún vendedor llegaban a $50,000 o menos, le saldría una X. Y tenemos a dos, a Mercedes Amaya
y a Víctor Larios. Mercedes llegó a $49.000 y Víctor a $47.000. La segunda condición era que las personas que vendieron más de 50.000 hasta los 69.999 tendrían una advertencia mínima de color amarillo. Y hay 1, 2 y 3 empleados que llegaron a esas ventas, y solo uno logró las ventas solicitadas presupuestalmente, y fue la vendedora Zunilda Arroyo. Y miren que esta tiene el icono de OK en color verde. Así se comportan los indicadores de KPI. Y así lo hicimos muy fácilmente con Power Pivot. Hay que darle un premio a ese único vendedor que ha cumplido la meta hasta el momento. Seguimos en la próxima lección conociendo más de Excel.